Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren de la mejor manera. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de su servidor. Y bien, quisiera empezar con una lectura. En Romanos 11:8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hagamos una oración. Señor y Padre Celestial e infinitamente hermosísimo Dios, gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de vivir, de conocerte, de tomarte en cuenta, Señor, para que tú dirijas nuestros pasos. ¿Quién mejor que tú, como mejor Padre y guía, para ayudarnos a mejorar nuestra vida, Señor? En tus manos dejamos esta reflexión, ayúdanos a entender tu palabra como tú quieres que la entendamos. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para realmente, mi Dios, poder ver todas las maravillas, mi Dios, que tienes para nosotros y para poder escuchar verdaderamente, Señor, la razón. Bendito seas, Dios, y en tus manos nos dejamos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Pues bien, espíritu de estupor. ¿Qué es el estupor? ¿Será una palabra verdadera? Veamos en el diccionario. Estupor. Dice de latín stupor, entorpecimiento, suspensión de las facultades intelectuales. La embriaguez causa estupor. Ese es el estupor, entorpecimiento de las facultades intelectuales o suspensión de las mismas. Ahora, yo sé que en estos tiempos a veces queremos escuchar muchas cosas. A veces nos dan ganas de, de escuchar algo que nos llene, algo que cause hasta emoción o cierto interés. Pero será bueno escuchar todo. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Dice así. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Yo sé que muchas de las personas que consideran a los que hablan de Dios como fanáticos creen que nosotros creemos en las fábulas. Pero la verdad, se cree así porque no se conoce a Dios. Por ejemplo, si, si yo te dijera que existe un tal, qué sé yo, David Ramírez, ¿no? Tú dirías, no sé, no lo conozco. Puedes estar inventando todo, porque a lo mejor la única persona que lo conoce soy yo. Y es verdad, pero esa es la razón por la cual pasa. O sea, me refiero, es verdad que las personas a veces no crean en Dios y crean que es una fábula, porque no le conocen, porque no le toman en cuenta, porque no han tomado tiempo para buscarlo. Y creen que nosotros somos quienes creemos en las fábulas, lamentablemente. Cuando tienen comezón de oír, buscan a varias personas y actualmente cualquier persona puede subir a través de internet su opinión. Y entonces muchos se han vuelto maestros sin dar a entender razones. Y lo único que dan a entender, como dice acá,
conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Concupiscencia, deseo inmoderado de los bienes terrenos y de los goces sensuales. Sinónimo, codicia. Conforme a su propia codicia, hablan y eso nos... Y si se empata ese deseo que tienen estas personas, entonces decimos, ah, es verdad. Dejando a un lado la razón, nos vamos por escuchar lo que se empata con nuestros propios deseos y lo que confronta nuestra actitud o nuestros deseos, lo hacemos a un lado porque pensamos que no sirve. Hacemos a un lado en ocasiones la razón por seguir nuestros propios deseos, sin darnos cuenta que quizá la razón quiere advertirnos de una caída desagradable en nuestra vida. Ahora, es necesario que tengamos cuidado con lo que escuchamos. La misma fe viene por el oír. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que necesitamos escuchar lo que es la palabra de Dios. Muchas personas han intentado descartarla diciendo que fue escrita por simples hombres, ¿no? Que se contradice, que cómo voy a poder confiar en algo así, en un libro. Pues para empezar, es un escrito que ha durado muchísimos años y no caduca, siempre está vigente. Y lo que está escrito ahí, los consejos que están escritos ahí, se aplican para personas de hace mucho tiempo, hasta para personas de la actualidad. Ese es un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta. Son consejos y son razones que pueden ser aplicadas en cualquier época, y eso lo hace distinto de cualquier libro. Yo sé que hay otros libros que también pueden ser aplicados en cualquier época, pero vamos más allá. Veamos que es un libro que habla del único ser que ha partido la historia en dos, la historia de la humanidad. Yo sé que en algunas culturas no es así porque no lo toman en cuenta y tienen otro tipo de calendario. Pero veamos qué le ha pasado a esas culturas por haber negado la existencia de ese ser. Veamos cómo la han pasado. Analicemos bien qué es lo que tienen, qué es lo que han pasado. Ahora, otro de las razones que dicen para no creer y confiar en este libro llamado Biblia es que dicen que se contradice. Las personas consideran que se contradice porque no lo leen completamente. Leen una parte y dicen, ah, esto no puede ser. O leen otra parte y entonces dicen, ah, aquí dice lo contrario. Pero no se dan cuenta que estas dos partes forman un todo de una tercera parte que no han leído. No podemos juzgar ni siquiera a las personas solo por conocer una o dos partes de la misma. Necesitamos conocer enteramente a la persona para poderla juzgar. Y si alguna persona ha cometido algún error, debemos entender la razón por la cual cometió el error y si lo sigue cometiendo. No podemos juzgar a una persona por una acción o una palabra. Debemos ir más allá, ¿ok? Ahora, si esa palabra o actitud nos da a entender
qué tipo de persona es, debemos saber si en la actualidad lo sigue siendo. Así que es muy fácil decir que una persona o que un libro se contradice si no lo conoces completamente. Hay que conocer completamente todo para entonces decir que se contradice. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué la mayor parte de las personas no quieren tomar en cuenta la palabra de Dios? Simple y sencillamente porque no la entienden. Algunos dicen, no, pues ya empecé a leerla, pero no le entiendo nada. Espíritu de estupor. El entorpecimiento de el intelecto nos aleja de la razón. Nos hemos embriagado con deseos, con satisfacer nuestras propias codicias, sin tomar en cuenta la razón, sin tomar en cuenta lo que realmente importa en la vida, sin tomar en cuenta lo que nos va a ayudar a crecer como seres humanos. Vive sin arrepentimientos, dicen. Cuando una persona ebria mata a un inocente al conducir así en ese estado, y te dicen vive sin arrepentimientos, te dan a entender que no importa lo que hagas, que no, aunque no te des cuenta de lo mal que haces, sigue viviendo así sin arrepentimientos, y no es verdad. Debemos tomar en cuenta realmente lo que vale la pena hacer y lo que no vale la pena hacer. Hay formas adecuadas de divertirte, hay formas muy inadecuadas, cuyas consecuencias pueden perseguirte todos los días de tu vida. Debemos fijarnos cómo vivir para vivir mejor. Y esa es la razón por la cual siempre le pedimos a Dios ayuda para entender su palabra, porque no cualquiera lo entiende. Por eso dice en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. De él, por él y para él somos. Por él y para él fuimos creados. Es una lástima que no todas las personas quieran aceptarlo y solamente por su propia codicia quieran dejarse manejar y vivir. ¿A qué se refiere con inescrutables? Que no se pueden investigar, que son a veces incomprensibles. Para la mente humana es difícil de comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero si le pedimos ayuda, créeme, te hará saber cosas que ni siquiera te imaginas. Apocalipsis 3:12 y 13. ¿Qué recompensa tendríamos al hacerlo, al pedirle ayuda a Dios para entender su palabra? Apocalipsis 3:12 y 13 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te invito a que puedas escuchar lo que Dios le dice a las personas. Hagamos una oración. Señor y Padre Celestial, tú eres fuerte, digno de ser alabado, eres poderoso.
pero también eres bondadoso, eres misericordioso y eres todo un caballero que no entra en el lugar donde no hay permiso de entrar. Yo te ruego, mi Dios, que nos des la sabiduría y la humildad para abrirte las puertas de nuestro corazón y que tú entres, Señor, y entonces nos hagas entender razones que nos ayuden a vivir mejor. En tus manos dejamos nuestra vida y la vida de nuestra familia, Señor. Gracias. Perdónanos todos los errores que hemos cometido, los males que hemos hecho, incluso en contra de cualquier otra persona. Ayúdanos a ser mejores. Y ayúdanos, mi Dios, a enmendar lo que hemos hecho mal. Y si podemos apoyar a las personas que hemos hecho mal, enmendarles lo que hemos hecho, ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias por tu gran amor y por tus maravillas. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Espero haya sido de bendición para tu vida. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Toma en cuenta la palabra de Dios, pero no sin antes pedirle a Él que te ayude a entenderla. Que Dios te bendiga. Y por supuesto, no te dejes seducir por cualquier cosa que escuches. Prueba antes lo que estás escuchando. Dios te bendiga. Hasta luego.